Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Aparecen grietas gigantes en el suelo del suroeste de Estados Unidos. ¿A qué se deben? Los científicos alertan de un grave problema que está provocando las enormes grietas, donde informan que la Tierra se está abriendo en distintos lugares de Estados Unidos por la extracción de agua subterránea. Los depósitos de agua bajo la superficie del país norteamericano están siendo bombeados a tal ritmo que ya no pueden llenarse nuevamente de forma natural. Todas estas señales van caminando conforme a la profecía bíblica que nos alerta para lo que viene en la semana 70 y el periodo de la gran tribulación, cuando el agua potable se escasee y falte y se cumpla lo que dice Ezequiel capítulo 4, versículo 17, donde nos describe este duro escenario para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Y por si fuera poco este escenario, escuche lo que está ocurriendo con esto de extraer el agua subterránea. El extraer agua inclina la Tierra. Así es como un estudio por científicos revela que casi 80 centímetros se ha desplazado el planeta en estas 2 décadas por esta causa. Además, está aumentando el nivel del mar. Y también esta noticia es parte de lo que nos advierte Isaías capítulo 13, versículo 13. Donde esta inclinación va caminando y preparando el escenario para lo que nos advierte que va a ocurrir en la semana 70 y el periodo de la gran tribulación, cuando se cumpla totalmente esta profecía. Porque dice Dios: haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Y esta extracción de agua subterránea está inclinando la tierra, y obviamente este escenario se está empezando a pintar para que en la semana 70 se cumpla totalmente. Ya son varias señales que nos indican que estamos viviendo los últimos tiempos, y que les exhorto a ver nuestros recientes videos para que se dé cuenta, donde hemos tratado más de 50 profecías que ya están en su punto extremo para que pronto en la semana 70 se cumpla en su totalidad, con la gran cadena de efectos que vendrán a la tierra en ese periodo, que solo nos indican que el glorioso evento del arrebatamiento, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, está por ocurrir. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Extraterrestres. El extraño acontecimiento que se vio en el cielo de Sudáfrica fue un hecho que llamó la atención de los ciudadanos y que en pocas horas se volvió viral alrededor del mundo, donde la prensa internacional ha estado utilizando estas noticias para hablar de los extraterrestres y de los avistamientos de los ovnis que este año, según el reporte, han aumentado
y se estima que en diciembre de este año podría haber un avistamiento masivo. Para los que estudiamos la profecía bíblica, sabemos que entre más se acerque ese evento glorioso del arrebatamiento, este tipo de noticias cada vez más van a estar apareciendo en los titulares de las importantes agencias de noticias, para que cuando ocurra el arrebatamiento, la gente crea que fueron los ovnis, los extraterrestres, los que raptaron o se llevaron a seres humanos a otro planeta. Y esos ángeles caídos o extraterrestres, recordemos lo que nos dice Efesios capítulo 6 versículo 12, que los principados, potestades espirituales de maldad están en las regiones celestes, y el engaño se está preparando porque el enemigo sabe que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son los ángeles caídos. Por eso hoy más frecuente se habla de los avistamientos de ovnis, que no es otra cosa más que ya se está preparando el ambiente en el espacio, en las regiones celestiales, para que cuando ocurra el arrebatamiento venga el engaño. Para los que estamos en la palabra de Dios, sabemos que nuestra redención está ya muy cerca y que nuestro Señor Jesucristo pronto vendrá por su iglesia en el arrebatamiento. Y como hemos estado estudiando el libro del Apocalipsis, el día de hoy entraremos a esos 2 capítulos fundamentales que son demasiado importantes por sus instrucciones, órdenes y los peligros, las alertas que nos advierte la palabra de Dios para la iglesia de Cristo, como son los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, donde encontramos 7 cartas con mensajes claros y contundentes que nuestro Señor Jesús nos deja para todos los que somos Iglesia de Cristo, para estar atentos a no caer en conductas que nos separen de Dios, enfriándose o apostatándose, que es apartándose de la fe, lo que es la palabra de Dios, o confundiéndose con falsas enseñanzas que lo empujen a cometer más errores y con ello no estar preparado conforme a los lineamientos que nos pide la palabra de Dios, y perderse no solo el glorioso evento del arrebatamiento, sino también, escuche esto con atención, perder su salvación. Tan es así que hay una clara advertencia para los cristianos que llevan una vida muy ligera, muy diferente a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, comportándose exactamente como la iglesia de la Odisea en este tiempo, donde nuestro Señor Jesús nos advierte en Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16 que Él conoce nuestras obras. Y nos dice que Él conoce las obras de todos. Y en algunos va a decir que no son ni fríos ni calientes. Y dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Y por qué frío? Porque los fríos son aquellos que no conocen la palabra, que no se han rendido aún a nuestro Señor Jesús y que tienen una oportunidad para ser salvos. O caliente, aquel que busca agradar a Dios. Y ahí mismo, el versículo 16 es una fuerte palabra para los tibios, que no son fríos o no son calientes, donde les dice nuestro Señor Jesús, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y un vómito es aquel cristiano que ya estuvo dentro del cuerpo de Cristo, en su iglesia, que va a ser arrojado fuera, vomitado. Por eso tenemos que buscar siempre la palabra de Dios como sustento, qué hacer y qué no hacer, y pedirle a Dios que la vivamos, porque Hebreos capítulo 2, versículo 1 al versículo 3,
ahí nos lo deja también muy claro, que no tenemos que jugar a ser cristianos, sino tenemos que vivir como cristianos, como discípulos de Cristo. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con más atención, con más cuidado, con más interés, atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, no sea que nos resbalemos y caigamos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, escuche, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Y hoy tenemos que ser sabios, atender lo que nos dice la palabra de Dios, porque está en juego nuestra salvación y vida eterna, donde pasaremos nuestra eternidad. Y hoy más que nunca, ante todos los eventos que vivimos ya, es tiempo de estar ya preparados, porque nuestro amado Señor Jesucristo viene pronto. Y para poder comprender y entender esto, recordemos el orden, cómo se lee, cómo está seccionado o dividido el libro del Apocalipsis. Para ello, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, lo hemos visto, cómo está dividido este libro. Escribe las cosas que has visto, el capítulo 1, y las cosas que son, el capítulo 2 y 3, y las cosas que han de ser después de estas, que es desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 del Apocalipsis. Cuando ya entendemos cómo se debe de leer la palabra de Dios en este libro, es cuando podremos entender y comprender el mensaje que nos deja nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Después de este versículo, vámonos ahí mismo a Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, donde nos da el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice nuestro Señor Jesús, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas que son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y si usted se está preguntando por qué candeleros representan a la iglesia de Cristo, escuche, porque la iglesia es la luz de este mundo que está en tinieblas. Así nos los dice Mateo capítulo 5 versículo 14, que nosotros somos la luz del mundo. Y cuando algún discípulo de Cristo deja de compartir o predicar la palabra de Dios, que es la luz y la salvación para este mundo, si no lo hace, no está obedeciendo a nuestro Señor Jesús, ignorando, no haciendo caso, la orden de la gran comisión que nos deja en Marcos capítulo 16 versículo 15, cuando nos dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si usted no lo hace, entonces no es discípulo de Cristo, porque no lo está obedeciendo y está en un serio problema con su desobediencia a Él. Y ahora comprenderemos mejor los 7 mensajes del Apocalipsis que hay en los capítulos 2 y 3 para la Iglesia de Cristo, que a pesar que se han escrito hace casi 2000 años, este mensaje es para este tiempo actual, porque la iglesia se formó desde el día de Pentecostés, como dice el capítulo 2 de Hechos, y terminará hasta el tiempo de gracia cuando ocurra el arrebatamiento. Por lo tanto, este mensaje es actual para la iglesia de hoy, porque seguimos siendo iglesia y nuestro Señor sabe nuestro comportamiento y por eso nos deja estos importantes mensajes, instrucciones y órdenes, y nos alerta de los peligros en que se puede caer.
Y si usted cree en el arrebatamiento, ponga mucha atención en estos mensajes que nos dice Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, para irse en el glorioso evento del arrebatamiento, como lo hemos explicado en programas pasados, como empieza Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, y escuchemos con voz de trompeta que nos diga: subid acá. Y si usted no cree en el arrebatamiento o asiste a una iglesia que no hablan de este evento glorioso, aquí viene lo que no dicen del Apocalipsis. ¿Y por qué no lo dicen? Porque muchas iglesias o predicadores callan lo que le dice la palabra de Dios. Y si usted se pregunta por qué callan algunos este mensaje, porque muchos movimientos religiosos o doctrinas o predicadores entrarían en contradicción con la misma palabra de Dios, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 2, del versículo 2 al 4, donde hoy empezaremos a tocar las llamadas de atención y órdenes y peligros que nos advierte nuestro Señor Jesús, donde nos dice: yo conozco tus obras, de gente que es parte de su iglesia, que trabajan en la obra de Cristo arduamente, con varias cualidades, y no han desmayado. Pero aquí viene la llamada de atención: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y muchos cristianos en este punto han perdido o han dejado ya su primer amor. Y cuando deja su primer amor, entonces ya se enfrió. Por consecuencia, será imposible que se vaya en el arrebatamiento, cuando nuestro Señor Jesucristo viene por su novia, por su esposa, la iglesia. Recuerde que Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa decimos: ven, Señor Jesús. Y una de las características de una persona que ha dejado su primer amor, no anhela que venga ya nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se enfriaron y ahora son tibios. Y cuando usted pierde el primer amor, pierde la pasión, los sentimientos que le impulsaban a tener una actitud de honra, de servir y adorar a Dios. Y hoy esto se está generalizando en muchos cristianos, donde ha menguado su amor por Dios, y exactamente están como la iglesia de Éfeso, que trabajan, sirven en la obra del Señor, pero ya no tienen esa pasión, lo hacen por rutina o por compromiso. ¿Por qué? Porque han perdido, han dejado su primer amor. Y por eso tenemos que estar vigilando nuestra conducta y relación ante Dios, para que no merme nuestro primer amor. Y una de las razones por la cual se pierde o se deja el primer amor es que han dejado de poner a Dios en primer lugar. Así nos lo dice Mateo capítulo 6 versículo 33. Mas buscad primeramente, se lo repito, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando no tiene en primer lugar a Dios, está en un serio problema, porque la palabra nos enseña que toda nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Él debe de ser nuestra prioridad. Ahora, todos tenemos que cuidar nuestra comunión y forma de conducirnos en esta vida, porque todos estamos expuestos a fallarle a Dios, a pecar o distraernos con los afanes de este mundo. Por lo cual, tenemos que hacer caso a la recomendación de 1 de Corintios capítulo 10 versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos estamos expuestos a cometer errores, pecados, pero acuérdese y que no se le olvide que si hemos pecado, como dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Pero aquí viene la bendición. Para esto apareció el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Cuando nosotros pecamos, Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí viene la bendición. Mas la dádiva de Dios, el don divino, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un cristiano, un miembro de la Iglesia de Cristo, cuando ha pecado, debemos venir pronto ante Dios arrepentidos para estar a cuentas con Él, como dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Porque si nuestros pecados fueren como la grana, como el color escarlata, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y lo único que nos puede limpiar nuestros pecados es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz. Así nos los dice Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 7 al 9. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y se los confesamos a nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos con su bendita sangre de todas nuestras maldades. Otra de las razones por la cual nuestro amor por Dios puede menguar es el efecto negativo de las pruebas en esta vida que tengamos. Y como cristianos debemos de tener cuidado de esas duras pruebas que no nos impulsen a dudar del amor de Dios. Al contrario, es en el tiempo en que debemos de estar más cerca de Dios, orando, clamando y buscando su ayuda y su auxilio. Y no se les olvide que como hijos de Dios, nuestra fe tiene que ser probada, así como fue probada la fe de aquellos héroes de la fe que alcanzaron buen testimonio. Por eso Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y otra causa por la cual se puede perder el primer amor hacia Dios es por los afanes de este mundo. De hecho, quizás esta es una de las razones que más se da entre el pueblo cristiano, que podemos dejarnos llevar por los afanes del trabajo, estudios, proyectos, planes, viajes, que consumen nuestro tiempo y energía, y ya no tenemos tiempo para tener devocionales o servicio a Dios. Como nos lo dice Lucas capítulo 21, versículo 34, del peligro de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día del arrebatamiento. Y por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, la clave para poder ordenar nuestra vida es dar prioridad en todas nuestras actividades a Dios, como lo hemos visto en Mateo capítulo 6, versículo 33. Otra de las razones por las cuales se puede perder el primer amor es exactamente la oración. Si usted no ora, no tiene comunión con Dios. Y nuestra oración tiene que ser constante, todos los días, en todo tiempo, como nos lo dice Lucas capítulo 21, versículo 36. Orando y velando en todo tiempo. Si no leemos la palabra de Dios, también caemos en una anemia espiritual. Caemos en lo que nuestro enemigo, el diablo, quiere, que nos alejemos de su santa y bendita palabra. Y si no tenemos la palabra que nos guíe en nuestra vida, estamos caminando sin dirección y perdidos del quien es el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice Juan capítulo 14, versículo 6.
Y ante estas advertencias que nos deja nuestro Señor Jesucristo, la alerta queda muy clara. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios, como dice su bendita palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21, sino solamente los que hagan la voluntad de Padre Eterno. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí mismo, el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y con grandes ministerios que profetizaban, que echaban fuera demonios y que hacían grandes milagros, se van a quedar, porque ya perdieron su primer amor. Y así también nos lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, después de que se ha perdido el primer amor, si no hay arrepentimiento, se van a quedar, así tengan grandes ministerios, cargos, que muchos solamente ya los utilizan de cómo sustentar su vida, que confirma. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahí está muy claro el mensaje, que si no obedecemos a nuestro Señor Jesucristo y no nos arrepentimos, nos quitará el candelero, la luz. Hoy por eso necesitamos estar a cuentas. Y si usted se ha apartado de la palabra, o no le está sirviendo a Dios, o no tiene comunión, oración, adoración a Él, es tiempo de regresar al camino que es nuestro Señor Jesús, para que regrese a su primer amor. Y hoy voy a pedirle que ahí donde se encuentre, pídale perdón a Dios si ha perdido ese primer amor. Es tiempo de orar y pedir de su gracia y misericordia de Dios. Y si usted se ha apartado, hoy restaure su comunión con Él, que Él lo está esperando con los brazos abiertos. Padre amado, pongo en tus manos a toda tu iglesia, Padre. Te pedimos perdón por todo en aquello que te hemos fallado, y mencione en lo que le está fallando, porque unos de una manera y otros de otra manera te podemos fallar. Y necesitamos de tu misericordia y que nos ayudes a ministrar nuestro tiempo, nuestras actividades y sobre todo nuestra comunión contigo, Padre. Y que nos des el dominio propio y las fuerzas para hacer y cumplir tu bendita palabra en nuestras vidas. Y nos prepares para que el día glorioso, cuando tú vengas, estemos listos para irnos contigo. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara. Usted decide si cree en el arrebatamiento. Y para tener esa certeza, tiene que leer la palabra de Dios. Le pido de favor comparta este video a través de sus redes sociales y por WhatsApp, por lo urgente de dar la voz de alerta a tiempo, como nos lo dice y nos manda 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Oramos porque Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice llevando su santa y bendita palabra. Porque el tiempo de gracia se está acabando y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica. Es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia, amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en su camino. Si lo va a hacer, hágalo hoy, porque mañana puede ser tarde. No se les olvide dejar su comentario, su oración por todas las personas que vean este video. Y así todas las bendiciones de todas las personas que lo hagan también lo alcancen a usted y a su familia. Que Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice en grande manera.
Y también es tiempo de orar e interceder por la nación de Israel, como nos lo dice el Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Y Génesis 12:3, que nos dice que el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. La voz de alerta se ha dado a tiempo, y ponga mucha atención. Para los que esperamos el arrebatamiento, debemos de estar ya en alerta máxima, porque puede suceder en cualquier momento, a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Las señales están ya cumplidas. Debemos de estar ya, como nos lo dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa decimos: ven, Señor Jesús, y llévanos, amado Señor Jesús, contigo. El tiempo de gracia se acaba, y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su perdón, y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento. Primero, dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento, diciéndole que no existe arrebatamiento. Ahí le quitaron, le cortaron esa bendita esperanza. No permita que nadie le robe su corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti pidiéndonos perdones de todas nuestras faltas. Dice tu palabra en 1 de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Te confesamos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte. Ayúdanos, Padre. Pedimos nos des el dominio propio. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides. También te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia. Quiero ser como las vírgenes prudentes, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, para podernos ir contigo a las bodas del Cordero. Gracias, Padre, te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús, también me dirijo a ustedes, y hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, confesándolo con la boca y creyéndolo en el corazón para ser salvos, como dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa promesa, y hoy usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti. Con mi boca te confieso, también lo creo en mi corazón, que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ti, Señor, para que el día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada, en ese grupo que tú vienes, que te esperan en santidad, y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales que fuiste a preparar para nosotros, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes, que es nuestra ciudadanía en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Quiero estar contigo por la eternidad, mi Señor Jesús. Ayúdame, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu.
Te lo pido y te lo ruego, Padre eterno, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Quiero dar gracias a Dios por todas las estaciones de radio que transmiten este programa, se enlazan o que posteriormente están retransmitiendo para todos sus radioescuchas. Muchísimas gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor.